Soy José Luis de camatoni.com y el vídeo que más visitas está generando con muchas diferencias es el vídeo dedicado a clonar mandos a distancia de garajes. Pero no solo es el vídeo que más visitas tiene, sino que también es el vídeo que más comentarios genera y el que más consultas suscita y que llega a nuestro correo. Muchas veces nos sentimos frustrados por no poder daros una solución a las preguntas que nos solicitáis. Entiendo que vosotros también os sentiréis en gran parte frustrados muchas veces cuando no os funciona un mando de clonar o cuando no sois capaces de hacer una duplicación de uno de vuestros mandos. Esta frustración muchas veces la recibimos nosotros y nos apena de verdad no poder ayudaros, pero es que es muy complicado. Entonces, para que todos vosotros seáis cómplices de nuestra posición y veáis cómo no es fácil contestar a muchas de esas preguntas, vamos a hacer un vídeo dedicado a cómo funciona los mandos que hacen abrir y cerrar nuestro portalón, nuestro coche, nuestro sistema de alarma y demás. La misión de este vídeo es solo informativa. Lo único que queremos es que entendáis un poco mejor cómo funciona la comunicación entre el emisor y el receptor y por qué muchas veces no podemos contestaros a las preguntas que nos hacéis. Nos han llegado preguntas de mucho tipo, nos han dicho preguntas de por qué no se clona este mando, o si se puede clonar lo otro, o si se puede clonar este otro tipo de mando, o he perdido mi mando de mi alarma, ¿qué mando tengo que comprar para que me funcione? Todas esas preguntas no se pueden resolver, no se pueden contestar desde nuestra posición. Y para que os deis cuenta de toda esta complejidad, vamos a hacer este vídeo. Bien, empezamos. El vídeo se llamará Emisiones y receptores de radiofrecuencia. Entonces, para que nosotros podamos abrir y cerrar nuestra puerta del coche, nuestra puerta de garaje, o conectar o desconectar nuestra alarma, o encender o apagar nuestra bombilla, nuestro equipo de audio digital o cualquier cosa que pueda llevar un mando, necesitamos dos elementos para realizar esa comunicación. Por un lado tenemos un emisor y por otro lado tenemos un receptor. Para que el emisor y el receptor se entiendan, depende de dos factores fundamentales. El primero es la frecuencia y la segunda, la codificación. Cuando un emisor manda una trama de datos hacia un receptor, tiene dos factores fundamentales. Por una parte es la frecuencia en la que emitimos. Y en España actualmente tenemos una frecuencia estándar que es la 433.92. Pero con mandos mucho más antiguos utilizaban otro tipo de frecuencias, como por ejemplo la banda de los 27 MHz. Entonces, para que nuestro emisor y nuestro receptor se puedan comunicar, ambos tienen que trabajar en la misma frecuencia. Si trabajan en diferentes frecuencias, aunque la codificación sea la misma, no se van a entender. Actualmente, como digo, aquí en España, el 95% de los mandos trabajan en la frecuencia que ya nos da un estándar, que es la de 433.92. Y por otro lado tenemos la codificación. ¿Qué es eso de la codificación? Está claro que para que nuestro receptor nos haga caso, tenemos que emitirle una trama de datos. Esa trama de datos puede ir codificada de muchísimas formas. Hay muchísimos protocolos de comunicación y de codificación. De hecho, como todos sabéis, hay unas codificaciones mucho más antiguas que eran codificaciones que son fijas y ahora también existen unas codificaciones que son variables o evolutivas o rolling code, como se suele llamar. Tanto unas codificaciones como otras, todas tienen que estar entendidas tanto por el emisor como por el receptor, porque si no, no valdría de nada. Entonces, lo que hacemos cuando le damos al botón es enviar una trama de bits. Esa trama de bits lleva una codificación. Y esa codificación es decodificada por el receptor y si le da una validación, abrirá o cerrará o hará lo que esté preparado. Pero las codificaciones son muchísimas.
muchísimas. Hay codificaciones de muchísimos tipos. Entonces, ¿cómo sabemos qué codificación lleva nuestro mando? Pues es muy complicado saberlo. Es muy complicado saberlo. Para intentar descubrir qué codificación lleva nuestro mando, si no hay ninguna pegatina que nos lo indique fuera, es abrirlo. Dentro de nuestro mando llevaría un integrado que es el que generaría codificación. Y ese integrado pues puede ser de muchísimos tipos. Y por supuesto lo va a llevar tanto el emisor como el receptor. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las veces los fabricantes de mandos nos borrarán esos integrados para que no sepamos qué tipo de codificación es. Entonces, ya tenemos el primer problema, y el primer problema es saber con qué codificación contamos. De todas formas, muchas veces, para poder clonar un mando no necesitamos saber la codificación que es, porque lo único que vamos a clonar son puntos positivos o puntos negativos, o lo que es lo mismo, vamos a clonar una forma de onda. Entonces, entre comillas, nos puede dar igual qué tipo de codificación lleva. Pero que quede claro que para que nuestro emisor y receptor se entiendan, tiene que cumplir esas dos premisas fundamentales. Trabajar en la misma frecuencia y trabajar, por supuesto, con la misma codificación. Luego, dentro de los tipos de mandos, actualmente tenemos unos mandos que eran binarios y trillarios, que se podían ver fácilmente, porque cuando abríais el mando nos llevaba la pila, solía llevar unos switches, ¿no? En esos switches, los primeros mandos que salieron al mercado tenían a lo mejor 8 canales de 1 bit, con lo cual nos daba 256 combinaciones nada más, y luego ya fueron sustituidos muy rápidamente por bips triarios que podían llevar un 0, un 1 o una salida indeterminada, con lo cual el número de combinaciones se ampliaba considerablemente. Ese tipo de mandos son muy fáciles copiarlos, y si tú quisieras sustituirlo, lo único que tendrías que hacer es abrir el mando y colocar los switches en la misma posición que los mandos de tu mando original. Yo creo que en la actualidad prácticamente estos mandos han caído en desuso. Luego tenemos otro tipo de mandos, que son los codificados fijos. Estos mandos no llevan un switch, pero el código va guardado, está metido en un chip. Ese chip lleva el código fijo, y ese código lo tiene tanto el emisor como el receptor. Podemos decir que la codificación va emparejada. Tú tienes que tener el mismo código que va a enviar tanto en el emisor como en el receptor. Pero es un código que se guarda en una memoria, no es un código que nosotros podamos setear desde fuera. Los que ya compramos vienen con ellos integrados dentro del chip y no se pueden modificar, y luego hay una serie de mandos que vienen en blanco y que nosotros podemos meterle el código que queremos para que se efectúe la codificación tanto en el emisor como en el receptor. Y los últimos mandos que han salido al mercado son los mandos que se llaman evolutivos o rolling code. La diferencia fundamental que tiene con los otros dos tipos de mandos es que estos jamás emiten 2 veces el mismo código. Es decir, tanto en la primera versión como en la segunda versión, tú capturando la trama de datos que envía, si la copias exactamente igual y la generas con otro mando, el portal, la alarma o el receptor que estés o cualquier tipo de receptor que esté usándose, leerá ese código y lo dará por bueno. Mientras que en los mandos evolutivos o rolling code, tú, aunque copiaras la trama de datos, solo te funcionaría una vez, porque nunca repite el código 2 veces. Entonces, aunque se consiguiera copiar, tú harías funcionar tu portal y abriría una vez, pero le volverías a dar, y como tú estás repitiendo el mismo código, no funcionaría, porque el receptor ya está esperando otro tipo de código diferente. Entonces, ya centrándonos en las características del rolling code, que es el fundamental en este caso, ya que los otros, como os digo,
Hablaremos más al final de ellos cuando hagamos un repaso de por qué no funcionan los mandos cuando clonáis, pero digamos que si tú coges un mando que sea de la misma codificación y le metes el mismo código, te va a funcionar siempre. En el caso de Rolling Code no. ¿Y las características principales del Rolling Code? En concreto vamos a hablar de las del keylogg de microchip, que es uno de los varios tipos de Rolling Code que hay. Consiste en que el receptor mantiene en su base de datos todos los transmisores y se diferencia por el número de serie que va guardado en cada uno de los emisores. Dicho de otra forma, microchip lo que te vende son dos tipos, uno que iría en el emisor y otro en el receptor. En el emisor llevará un código que es único para cada uno de los transmisores. Y cuando tú quieres que te funcione el receptor con ese emisor, lo que tienes que hacer es darlo de alta en el receptor. Todos los mandos que tú utilices tienes que estar dados de alta en el receptor, si no, no funcionarán. Cada transmisor está asociada a una clave de cifrado simétrico de 64 bits, que se encuentra en el chip del emisor y también se encuentra en el receptor de la base de datos. O sea, el receptor tiene que tener dado de alto en su base de datos. Cada transmisor está asociado a un contador de 16 bits de secuencia cíclica, que también se almacena en el chip y en la base de datos. Cuando el transmisor está activo, se incrementa en 1 su secuencia y se envía un paquete que consta de una máscara de bits que representan lo que se pulsan los botones, su serie de identificación y una versión cifrada del número de serie. Eso siempre se envía desde cada emisor cada vez que tú pulsas el botón. En el receptor, si coincide con el número de serie que está dentro de su base de datos, o sea, si cuando tú metes una trama y él la decodifica, ve que el número de serie está activo dentro de los que puede ser utilizado, se descifrará el número de serie y se verificará. Y tiene un sistema de seguridad más, que es que no se puede estar dando de alta continuamente mandos. Esto lo hace para eliminar un posible ataque, dando de alta al mando, generando claves, volviendo a la de baja, etc. Es una forma que tiene de autoprotegerse. Después de que se ha verificado que el emisor está dado de alta en la base de datos y que el número de serie se identifica y es correcto, entonces leerá la máscara que indica los botones que están pulsando y obrará en consecuencia. Vosotros fijaros la complejidad que tiene un rolling code. O sea, no tiene nada que ver con cualquiera de los sistemas de código fijo. Entonces vosotros diréis, vale, y entonces se necesita clonar. Si yo soy el poseedor de un sistema, de un portal que tiene rolling code, ¿necesito clonar mi mando? No. Si tú eres el dueño, en la tarjeta receptora del portal tendrás un botón que sirve para dar de alta mandos nuevos. No necesitas clonar el mando, lo único que necesitas es comprar un mando en blanco, un mando compatible con tu portal. Generalmente van por marcas, cada uno utiliza un tipo de codificación u otra. Lo que tienes que hacer es comprar un mando compatible con la marca que utilices y irte a tu portal, y en tu portal se puede dar de alta de varias formas. Una se denomina método normal, que consiste en que es derivado del número de serie, se pone el receptor en modo de aprendizaje con un botón que tiene en la placa, y al recibir la transmisión normal se deduce la clave, o sea, y el receptor, al recibir la transmisión, deduce la clave dependiendo del número de serie del transmisor, de la clave única de cada fabricante que está en el mando y del algoritmo keylogg que lleva programado. Repito, para hacer eso tienes que tener un botón en la placa que tú pulsas y después lo que tienes que hacer es dar al botón de tu mando. Como hay unos datos, como he dicho antes, que llevan guardados siempre en el chip del emisor, la placa los reconoce y los interpreta.
Y hay un segundo método para programar que se llama método seguro. Tampoco es importante que os compliquéis la vida con esto. Solo que sepáis que si vosotros queréis poner un mando nuevo en vuestro portal, no necesitáis clonar el mando. Simplemente con tener un mando nuevo y programarlo con el portal, os va a funcionar sin ningún problema. Repito, esto estamos hablando de los mandos de código evolutivo o rolling code. Bien, ¿y cómo se puede clonar un mando? Imaginemos que nosotros queremos clonar el mando porque no somos los poseedores de eso. Bien, código fijo, que ahí es donde entran nuestros famosos mandos que todos queremos clonar, los mandos chinos que muchos queremos clonar y no somos capaces. Bien, en los códigos fijos, el mando lo que hace es intentar copiar los bits que le manda el emisor hacia el receptor. Por eso tenemos que ponerlo en modo aprendizaje y darle al emisor para intentar captar los bits. Es que no vale con todos. Aunque nosotros no hemos mirado seguramente, cuando nosotros, y os lo pondré después en la segunda parte de este vídeo, podéis verificar como cuando nosotros compramos un mando chino, nos está diciendo qué codificación soporta y qué codificación es capaz de copiar. ¿Cuál es el problema? Lo que has comentado antes. Nosotros, viendo un mando de radiofrecuencia desde la parte de fuera, no podemos saber qué codificación lleva. Incluso si lo abriéramos, a lo mejor los archivos estarían borrados y nunca sabríamos qué codificación lleva. Con lo cual, si nosotros no sabemos qué codificación lleva, no tenemos nunca la completa seguridad de que el clonador de mandos vaya a ser capaz de clonar ese mando. Además, si compramos un clonador de mandos que nos vale 2 euros, es complicado que nos cubra todo el rango de codificaciones que hay al mismo en el mercado, que son muchísimas. Entonces, podemos decir que básicamente este tipo de mandos lo que nos cubren son las codificaciones más antiguas. Las codificaciones más nuevas y que tienen más protección va a ser más difícil que este mando nos lo copie. Y por otro lado tenemos el rolling code, que habíamos dicho que nunca era el mismo código 2 veces, etc. Y entonces vosotros os preguntaréis, ¿pero se pueden clonar? Pues sí, se pueden clonar, pero no todos los modelos. Y es mucho más complicado. Un rolling code, yo pensaba que eran seguros y que no se podían copiar. Es como todo. Las primeras versiones de los rolling code sí se pueden copiar. ¿Cómo se hace para poder copiar? Pues necesitamos un lector que nos interprete y nos rompa el código de seguridad que está enviando el mando y sea capaz de identificar y generar una nueva trama que se guardará en un mando nuevo y que lo que hará es conseguir mandar los datos de la misma forma que nos mandaría el original. Será capaz de conseguir la clave de seguridad, de saber la posición saber la posición que está en el contador de 16 bits, descifrar la clave privada, leer el serie que va grabado, o sea, es capaz de descifrar todo, absolutamente todo, lo que va incluido en los datos de rolling code. ¿Pero se pueden copiar todos? No. Por supuesto, en los modos hackers o de leer este tipo de dispositivos y descifrarlos, van avanzando con el tiempo. Pero los que generan los chips de seguridad también van avanzando. Según les van corrompiendo los datos, ellos van avanzando mejoras en su sistema de encriptación que sean imposible leerlos hasta que se vuelve a dar un paso más y se vuelve a desencriptar, cuando ellos darán un paso. Entonces, sí se pueden, a día de hoy, sí hay algunas codificaciones de rolling code que se pueden copiar, pero no todas. Y ya os digo que es muy difícil copiarlas. Es más, en nuestra mano es muy complicado que lo podamos hacer. Y eso es la tercera parte que os voy a explicar aquí, que es cómo se hace con un rolling code. ¿Cómo se copian los rolling code? Pues los rolling code se copian con unas maquinitas que ya están pensadas para ello.
Entonces las tiendas de clonación de mandos tendrán una maquinita de estas. Ellas llegarán con nuestro mando, lo emitirán ahí y ella es capaz de analizar la emisión de ese mando. Y si encuentra dentro de los que ella puede clonar, pues escogeríamos un mando que estuviera en blanco y a través de la maquinita programaríamos ese segundo mando. Por supuesto, como os digo, estas máquinas son capaces de clonar prácticamente todos los mandos de emisión fija, pero de los códigos evolutivos o rolling code es todo mucho más complicado y es una lotería. Si tienes un mando antiguo puede ser que pueda ser copiado, pero los mandos de última generación creo que por ahora no los clonan, no los son capaces de clonar estas maquinitas, o sea, no habría posibilidad de clonarlo. Aquí a la derecha tenéis el software del clonador que saldría, nos explicaría más, nos diría más o menos el código que lleva, nos diría qué tipo de codificación y demás. Pero como digo, estas máquinas son muy caras y son siempre pensadas para alguien que va a copiar o clonar muchos mandos. O sea, estamos hablando de las famosas tiendas estas que están en las grandes superficies donde nos pueden clonar nuestro mando, no para que nosotros lo compremos y la tengamos en casa. Después de que hagamos básicamente esta descripción de todo lo que es el mundo de los mandos, os daréis cuenta que es muy complicado. O sea, es muy difícil cuando vosotros digáis que no os copia el mando de clon chino, vuestro mando de garaje, ¿por qué no funciona? Porque hay muchísimas variables y ya os digo, si vosotros mismos, mirando vuestro mando, no sois capaces de dar ninguna pista del tipo de emisor, del tipo de codificación, de la frecuencia, de muchos factores, imaginemos nosotros desde aquí. Es muy complicado ayudaros en estas preguntas. Y lo que tenéis que tener claro es que este tipo de mandos chinos no clonan toda la totalidad de los mandos que hay ahora mismo en el mercado. Todo lo contrario, solo son capaces de clonar una parte muy pequeña de ellos. Bien, y ahora que ya sabemos cómo funciona un mando a distancia, vamos a volver a repasar las características que nos dice que tienen los mandos a distancia que estamos comprando nosotros, que son clones chinos. En concreto, no todos nos indican la misma información. Hemos buscado uno de los vendedores que más información ofrece. Y ya si os fijáis en el título, pone que funciona a 433 MHz. Bien, eso sería compatible al menos con los mandos que tenemos en España. Empezamos a bajar. Unas fotos muy bonitas. Y aquí empieza la descripción de verdad. Dice que funciona a 433.92 MHz y que es capaz de copiar el 99,99%. No nos lo creemos, claro. Bien. Volvemos otra vez. Frecuencia de operación 433.92. Nos vale. Perdón. Las medidas nos dan igual. Y dice que tiene un rango de 100 metros. Y aquí veis que pone que es capaz de soportar los integrados con códigos PT2262, PT2260, PT2264, PT2240, EV1527. Bien. Vamos a seleccionar uno de ellos. El PT2062, lo copiamos y vamos a buscarlo en Google. Cuando lo buscamos ya aparece un montón de información sobre él. Fijaros que aquí tenemos el código de operación de cómo funcionaría. Nos está diciendo cuánto es el ancho que mediría un pulso completo. Nos está diciendo cómo serían los bits. Nos está diciendo absolutamente todo. Y aquí fijaros que os muestra cómo sería el circuito original.
Esto sería el chip que, como os comenté en el otro vídeo, tendría que llevar tanto el emisor como el receptor. Con dos chips emparejados de este tipo y con la misma codificación, que habría que mirar si esa codificación habría que grabársela de alguna forma a la hora de configurarla, de confeccionar el emisor, o si tienen que ir grabados ya y te los venden por parejas, ¿no? Bueno, en definitiva, que cada uno de estas codificaciones se corresponden físicamente a un chip que en su momento iba integrado en nuestro emisor y que hace la comunicación, y tiene que haber un receptor en el emisor que decodifica. Van siempre emparejados, o sea, si utilizamos la PT2262 tenemos que tener un emisor y un receptor. Si os fijáis aquí abajo, pone que los códigos no soportados son el HCS300, el HCS301 y este. Esto los he buscado en internet y son protocolos de emisores de códigos cambiantes, o rolling code, o códigos evolutivos, como se suele llamar. En definitiva, que aunque aquí dice que te va a copiar la mayor parte de mandos que hay en el mercado, si os fijáis, los únicos que va a ser capaz de copiar son los códigos fijos, y para eso no todos, porque yo he probado ya varias unidades que por mucho que digan aquí que copien 99.99 no es verdad. Si vosotros tuvierais un mando, un emisor, que abriéndolo pudierais detectar el integrado que lleva, leyendo su código, podríais verificar si aquí está soportado. Y así sí que iríais a 100% seguros de que os iba a funcionar. Pero si no, si vosotros no sois capaces de saber qué integrado es el que codifica vuestro mando, y por otro lado tampoco aquí ayuda mucha información de los protocolos que realmente el clon chino es capaz de copiar, pues estamos jugándonos un poco la lotería. Pero en estos momentos, si habéis visto el vídeo completo y habéis visto toda la complejidad que hay en el tema de los mandos a distancia, os daréis cuenta porque decíamos que es muy, muy difícil poder solucionaros ningún tipo de consulta desde aquí para deciros por qué no sois capaces de clonar un mando. Y por supuesto, aquellos que nos preguntaban y nos decían que habían perdido el mando de la moto o del carro o el de la puerta del garaje. ¿Os dais cuenta ahora la cantidad de información, la cantidad de codificación, la cantidad de mandos diferentes que hay, como para que yo os pueda decir, comprar este mando y os va a funcionar, sin conocer ninguna peculiaridad de cómo es vuestro sistema? Lo más fácil siempre es ver la marca del receptor e intentar ponerse en contacto con el fabricante para que ellos te aconsejen lo que debes de hacer, en caso de pérdida del mando me refiero. Pero sin más información es prácticamente imposible poder ayudaros. Espero que este vídeo os haya gustado. Como veis, es un vídeo pensado para aclarar dudas a toda la gente que desconocía este tema. No he profundizado mucho en muchos de los factores y muchas de las cosas que aquí os comentaba, por la sencilla razón de que, al fin y al cabo, a muchos de vosotros no os tiene por qué interesar cómo se hace esto de forma más profunda, y solo daros unas pinceladas para que tengáis una idea genérica de qué debéis hacer cuando queráis vosotros clonar vuestro mando o que os clonen el mando, ¿no? Y sin más, me despido, tecnoladitos, esperando que nos deis un like, como siempre, para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo, y recordaros que ya tenéis disponible y en funcionamiento el foro en nuestra página web. Cualquier hilo o cualquier consulta que necesitéis subir ficheros o vídeos o fotografías o lo que sea, como aquí en el canal de YouTube en comentarios nos lo va a dejar, pues podéis abrir allí un hilo y toda la comunidad intentará ayudaros. Sin más, hasta el siguiente vídeo, un saludo a todos.